voy a hablarles sobre la etnometodología, que básicamente es un enfoque sociológico que ayuda a entender cómo las personas construyen un orden social a través de sus acciones cotidianas. A diferencia de otros métodos que no buscan analizar grandes estructuras, sino que buscan cómo la gente organiza su vida diaria y da sentido a todo lo que hace día a día. Antes que nada, eh, voy a definir qué es la etnometodología. Bueno, la etnometodología nació en los años 60 gracias a Harold Garfunkel, y su idea principal es que la sociedad se mantiene gracias a los pequeños actos de cada persona, eh, como hablamos, tratamos, cómo nos interpretamos, lo que los demás hacen. En otras palabras, busca estudiar el orden social desde lo más simple y cotidiano, como una conversación, como una tarea en grupo. Bueno, ¿en qué consiste este método? Este método, pues, se basa básicamente en un enfoque principalmente en la observación de la vida real, donde el investigador no interviene ni dirige, sino que observa cómo las personas, pues, actúan en su entorno natural. El objetivo de esta metodología es entender cómo se comunican y cómo logran mantener la convivencia en las personas sin necesidad de reglas estrictas o supervisión constante. Existen unas características, eh, las cuales es un enfoque cualitativo, que esta básicamente se centra en observar y en escuchar. También analiza situaciones comunes, como hablar o como trabajar en equipo. Le da mucha importancia al lenguaje, ¿no? Es decir, que porque es a través de él que se crea el sentido social. Y algo clave, pues es que no impone teorías, sino que trata de comprender las experiencias tal, como las viven las personas. También hay algunos elementos principales, que como primer elemento tenemos a las personas, los actores sociales, que estas son las que protagonizan básicamente el estudio. Como segundo tenemos las prácticas cotidianas, es decir, las acciones que repiten y que mantienen, pues, el orden social. También está el contexto, que es el que da sentido a esas acciones. Y por último tenemos el investigador, que es el que se encarga de observar y analizar, pero sin alterar la dinámica, pues, del grupo. También tenemos, pues, las fases o los procesos de aplicación, que, que estos procesos se pueden resumir en cuatro pasos. El primero, que es observar el entorno social y convivir con las personas. Luego, registrar las interacciones como las conversaciones o los gestos. Después viene el análisis, que es donde se busca entender cómo logran coordinarse o ponerse de acuerdo las personas. Y finalmente, pues una reflexión, que es donde se interpreta lo aprendido y se concluye cómo esas acciones mantienen el orden social. Eh, bueno, cómo se identifica en una investigación? Pues etnometodología se identifica cuando el objetivo, pues, no es comprobar una teoría, sino comprender el significado de las acciones humanas. Pues se utilizan herramientas como notas de campo, grabaciones o entrevistas abiertas, pero siempre respetando el entorno natural de las personas. ¿Cómo se encuentra en el entorno? Pues este enfoque, pues, se puede encontrar y aplicar en las escuelas, tales, universidades, oficinas o fábricas. Eh, por ejemplo, sirve para entender cómo los trabajadores colaboran sin recibir órdenes directas, o cómo los estudiantes pueden aprender las normas no escritas en un aula, por decirlo así. Eh, lo importante, lo importante de esta metodología es observar cómo la gente organiza su vida a través de la práctica diaria. Por aquí tenemos un ejemplo aplicado a la ingeniería, que básicamente
una empresa metalmecánica, la cual un ingeniero industrial notó que los operarios no seguían exactamente los manuales de trabajo, sino que habían desarrollado sus propios métodos para coordinarse y cumplir sus metas. Por ejemplo, usaban señales, frases cortas y acuerdos informales para organizar las tareas. Aquí es donde el ingeniero entra a la primera fase, que es la fase de observación, eh, que básicamente el ingeniero observó durante varios días sin intervenir, analizando cómo se comunicaban los trabajadores y cómo resolvían los problemas por ellos mismos. Luego entró a la fase 2, que es el análisis de las interacciones, que aquí fue donde descubrió que esas estrategias informales eran muy efectivas entre sí, así fueran reglas informales que no hayan regido la empresa. Eh, Luego entró a la fase 3, a la fase de la solución, que esta fue básicamente que reconoció esas prácticas como parte oficial del proceso. La documentó y la mejoró en conjunto con todos los trabajadores. Y luego a la fase 4, que es la fase de resultados, pues se encontraron unos resultados muy positivos. Básicamente se redujeron errores, se mejoró la comunicación entre la organización, entre los trabajadores, eh, y los empleados se sintieron valorados. Esto eh, porque sus conocimientos fueron tomados en cuenta. Luego entraba a la fase 5, que fue la fase de reflexión, que fue donde el ingeniero se dio cuenta y demostró que comprender pues, las dinámicas reales del trabajo pueden ser más útil y poner reglas estrictas de arriba desde la organización. Bueno, y por último podemos decir que la metodología pues, nos ayuda, nos enseña algo muy valioso, que es que el orden social no se impone, sino que se construye día a día, con cada interacción, con cada palabra y con cada gesto que compartimos con nuestras demás personas. Muchas gracias.